SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, fiscalidad para millonarios. Podemos esperar un trabajo del Ministerio de Hacienda que hace siempre con rigor, por tanto no es necesario precipitar nada, vamos a hacerlo con todo el trabajo experto que requiere una cuestión de este tipo para que entrara en vigor en el plazo de tiempo más razonable, desde mi punto de vista coincidiendo con el año que viene, pero ya vemos cómo hay que hacer la tramitación del Ministerio de Hacienda, que hace siempre con rigor, por tanto no es necesario precipitar nada, vamos a hacerlo con todo el trabajo experto. Es la ministra de Hacienda anunciando un nuevo impuesto para millonarios. En el plazo de tiempo más razonable, desde mi punto de vista coincidiendo con el año que viene, pero ya vemos cómo hay que hacer la tramitación. Con toda la vaguedad del mundo. Pero esta es la filosofía que hoy da y cambia el gobierno. Un nuevo impuesto para grandes fortunas y para grandes millonarios. Esto es lo que ha anunciado hoy la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que básicamente desliza que habrá nuevas figuras fiscales. Hay tres alternativas, las vamos a conocer enseguida, pero antes, Jordi Fábrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Lo que desliza es que habrá nueva fiscalidad para grandes fortunas, se dice, sin aclarar exactamente qué es eso, ¿no? Sí, porque conocemos muy pocas cosas de lo que quiere hacer el gobierno. Sabemos, por un lado, que el Ejecutivo quiere aprobar esa mayor aportación de los que más tiene, que se está buscando una fórmula para que los que más tienen paguen más. Sabemos que será algo temporal, que en principio estará en vigor 2 años, al igual que los gravámenes a la banca o a las energéticas, y sabemos que la idea es que entre en vigor el 1 de enero. Esto es lo que sabemos, pero a partir de aquí hay muchas cosas importantes que no sabemos. La primera es que no sabemos quién lo pagará. Se habla de que los que más tienen tendrán que aportar más, pero no se concreta un nivel de renta o de patrimonio. Hoy la ministra decía que estamos hablando en todo caso de personas millonarias, así que no afectaría a los que no lleguen a 1 millón, pero no sabemos a partir de qué nivel empezarían a tener que pagar este nuevo impuesto. Tampoco sabemos cómo se articulará, si será un nuevo impuesto, que es lo que parece que desliza el gobierno, o si se modificará alguno de los actuales subiendo los tipos para los que más tienen, que era algo que había puesto sobre la mesa la ministra hasta hace unas semanas. Y tampoco sabemos cuánto se recaudará con esta subida de impuestos a las grandes fortunas. Así que estas son las tres incógnitas. Lo que sí es una realidad es que ese impuesto se aprobará en las próximas semanas y que el gobierno quiere que entre en vigor el próximo año. Así que lo que tenemos, gracias Jordi, ahora mismo son 3 preguntas que dan 3 respuestas distintas. Si lo que se quiere es gravar a los grandes patrimonios, la posibilidad es poner un suelo en el impuesto de patrimonio. Ese impuesto es estatal a día de hoy, pero las autonomías lo pueden bonificar, salvo que el Estado ponga un suelo. Y ese suelo, un mínimo que no pueda ser bonificado, gravaría a los millonarios. Esa es la alternativa 1. Alternativa 2 es gravar en renta. Y aquí empiezan los problemas, porque los millonarios de verdad no tributan por renta. El IRPF, incluso habiendo nóminas extraordinarias, no es el impuesto de los millonarios, es el impuesto de los asalariados por definición, de los que tienen nómina. Insisto, incluso con nóminas extraordinarias. Pero cambiar el IRPF puede ser cambiar muchas cosas, probablemente no la fiscalidad de los millonarios. Y nos queda una tercera posibilidad, y es crear un nuevo tributo, como se ha creado un impuesto para la banca, temporal, específico y con niveles de renta adecuados. Esto ahora mismo es lo que hay. Esto es lo que hoy plantea el gobierno y estas las 3 salidas a lo que plantea el gobierno. Y a partir de aquí, unas reacciones que hoy han sido muy encendidas, en las que ha habido más ardor que detalles, porque lo primero que ha dicho el socio de gobierno es que adelante, pero no de manera temporal, sino de manera permanente. Pablo Echenique. Hay muchas ideas de Unidas Podemos que primero son bolivarianas, después son imposibles, después son ilegales, después la Unión Europea no nos deja, después empiezan a sonar un poco bien, después son aceptadas, pero son temporales y finalmente acaban siendo permanentes. Esperamos que este sea el caso. Lo mismo decía hoy Íñigo Errejón. Es verdad que lo anuncian como una medida excepcional, nosotros creemos que es un momento excepcional en el que hay que responder
y lucharemos para que sea permanente. Damos la bienvenida, como saben es una de nuestras principales reclamaciones desde siempre, pero sobre todo desde pues los efectos de la pandemia, la guerra y todo esto, y damos la bienvenida. Lo que nos gustaría, como siempre decimos, y lucharemos por ello, es que no sea coyuntural, sino estructural, que no sea temporal. De momento no hay, insisto, detalles de cómo va a ser. Lo único que se ha dicho es que esto es un impuesto temporal, y a partir de aquí, de la misma manera que ha habido este ardor en el apoyo, lo ha habido también en el rechazo. Hoy el Partido Popular decía que el gobierno quiere terminar con los ricos, y hoy la COE, Antonio Garamendi, decía: esto es un grave error. Un error y una equivocación. De hecho, en Europa, en este caso lo que está hablando el impuesto de patrimonio, realmente solo está en España, por lo tanto nosotros consideramos un error. Hay dos luces que mirar ahora mismo para analizar la fiscalidad de los millonarios. Las luces largas, cómo ha sido el recorrido en el último siglo, porque la fiscalidad que pagan los millonarios ha ido de tasas extraordinarias a la nada, y las luces cortas, como han sido las últimas semanas en nuestro Parlamento. Este es el recorrido de luces largas, mirando el último siglo. Porque la fiscalidad a los millonarios y a los milmillonarios ha sido punitiva durante muchos años. También por parte de gobiernos conservadores. Entre 1950 y 1970, no hace tanto tiempo, las tasas de fiscalidad que se apoyaban y que se gravaba a los millonarios eran del 91%. Los nuevos beneficios y las nuevas rentas que ganaban quienes tenían más de un determinado nivel gravaban y tasaban al 91% bajo gobiernos como el de un conservador republicano como Dwight Eisenhower. And I'm quite sure that the United States people want a tax cut as soon as it can be done. And I'm certain also of this, that the American people also know que defendía recortes de impuestos, sí, para quienes tenían menos de ese millón. Estados Unidos no era la excepción. La tasa de impuestos en el Reino Unido era del 98%, 75% en Alemania, 60% en Francia. Así que la tasa de impuestos a los millonarios cuando terminaba la Segunda Guerra Mundial era literalmente de en torno al 90%, con gobiernos, insisto, republicanos, conservadores. Y después llegó Richard Nixon. I will propose to repeal the 7% excise tax on automobiles. Que jugó la misma carta. Los millonarios, milmillonarios pagaban más para recortar impuestos a otros, en otros casos, en algunos casos, como la propia industria del automóvil. Estados Unidos cobraba entonces a los millonarios, bajo un gobierno conservador, como el de Nixon, 70% en impuestos a los millonarios. En Francia, ese gravamen era del 60%, en Alemania del 56%. Así que la normalidad siempre ha sido, hasta 1980, que los impuestos de los millonarios fueran muy superiores a los de la clase media. Y a partir de los años 80 y en 1982 llegó Ronald Reagan. I stated during the campaign, and I repeat now, I will not stand by and see those of you who are dependent on Social Security deprived of the benefits you've worked so hard to earn. Y los millonarios vieron cómo sus tasas fiscales caían hasta un 20 y un 30%, y lo que comenzó siendo excepcional se convirtió en la norma, y Ronald Reagan dejó una tasa fiscal para los millonarios que a día de hoy está siendo discutida y repelida incluso en Estados Unidos. A día de hoy, esos millonarios pagan allí un 8% en impuestos. Un bombero paga el doble de impuestos que un millonario, milmillonario americano. Así que ese es batalla y argumento todavía a día de hoy. El paraíso fiscal, el hacer dinero, requiere ahora tener dinero, mucho dinero. Así que
Joe Biden, el presidente actual. Ahora mismo los milmillonarios pagan de media en impuestos un 8% sobre sus ingresos totales. Un 8%, esa es la media que pagan. A ver, soy capitalista, si tienes 1 millón de pavos, genial, pero paga una cuota justa, paga un poco más. Un bombero o una profesora pagan más del doble de lo que paga un milmillonario. Ahora mismo, este es el recorrido, lo que estamos viviendo en estos momentos, estas tasas de fiscalidad tan bajas sobre las grandes fortunas milmillonarias, es la excepción. La norma no ha sido esta. Este es el tiempo de la excepcionalidad. La normalidad era que quien más tenía, más pagara. Y esas son las luces largas. Las luces cortas, la verdad es que ahora mismo ciegan, confunden, porque todo lo que estamos viviendo es un espectáculo que tiene más que ver con las elecciones que con las cuestiones de la economía. Todo lo que está girando y todo lo que está virando es un cambio de posición en cuestión de 3 meses, porque hace 3 meses el gobierno era contrario a este impuesto. Hace 3 meses, literalmente el 6 de julio... Votamos en primer lugar la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, En Comú Podem, Galicia en Común, del impuesto sobre la titularidad... Podemos planteaba ese impuesto para millonarios y lo defendía así. Ahora mismo nos encontramos en una situación, digamos, crítica en la cual las grandes fortunas y las grandes empresas de nuestro país no han contribuido con un solo euro a gestionar 2 de las peores crisis económicas que ha tenido nuestro país en las últimas décadas. En julio, Podemos defendía una subida del IRPF a quienes tuvieran más de 120.000 euros. Eso, siendo, insisto, nóminas extraordinarias, no eran millonarios. Antes había defendido otro impuesto a las fortunas de más de 10 millones de euros. Aquello tampoco había sido aprobado por el gobierno socialista, hasta el punto de que había habido incluso queja de la vicepresidenta Yolanda Díaz. Y yo me atrevo a decir que en mi país y en el mundo los hiperricos, que los hay, asistimos a una auténtica deserción fiscal. ¿Qué ha pasado y qué ha virado? El 6 de julio el Partido Socialista decía no y defendía esto. Por lo tanto, señorías, estamos ante una propuesta no consensuada, con riesgo de solapamiento y de dudosa eficiencia recaudatoria. Y el 20 de septiembre, Juan Manuel Moreno Bonilla, el Partido Popular, decía fin a los impuestos de patrimonio. Y entonces, con este anuncio... Esta bonificación al 100% del impuesto de patrimonio incluida en la bajada de impuestos que aprobaremos mañana. No tendrá, porque yo ya sé... El Partido Socialista ha virado su posición y donde antes decía esto no es efectivo y esto es dudosamente legal, ahora trabaja en esta propuesta, la de María Jesús Montero. El Gobierno de España lo que trabaja es justamente en estos momentos de dificultad, de pedir un esfuerzo a aquellos que consideramos que están en mejores condiciones de hacerlo, como hemos traído los impuestos a energéticas y a bancas, y seguimos explorando esa capacidad de mayor aportación a la gran riqueza de nuestro país o a la gran fortuna. Ahora mismo estas son las 2 luces. Luces largas. Lo que están pagando los millonarios es a día de hoy obscenamente bajo. Especialmente si se compara con los datos que hemos visto hace 40, 50 años. Luces cortas. Lo que estamos viendo parece un espectáculo de ventajismo político que probablemente no tenga que ver con esa cuestión de fondo, la cuestión importante, y es si los millonarios hoy escapan al sistema fiscal. El libro blanco para la reforma fiscal, que el gobierno tiene guardado en un cajón desde que los expertos lo presentaron, recomienda poner un suelo al impuesto de patrimonio para que las autonomías no puedan devolverlo todo, para que como mínimo los millonarios paguen un mínimo, y recomienda subir del 60 al 70% los límites en tributación conjunta para evitar que ciertos matrimonios pudieran escapar de esto. Esas eran las fórmulas que se planteaban. Y hay, insisto, 3 cuestiones prácticas ahora. Se puede poner un suelo al impuesto de patrimonio, se puede crear un nuevo impuesto, gravando a través de renta. ¿Qué hacer? Carlos Cruzado, presidente de Técnicos de Hacienda de Gesta. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos primero a lo primero. ¿Se puede poner un suelo al patrimonio para que las autonomías no bonifiquen?
Se podría poner el suelo, pero para esto habría que abordar el cambio de modelo de financiación autonómica. La Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas establece las competencias que pueden asumir, que son prácticamente todas en el impuesto de patrimonio, y luego las leyes de cesión de cada una de las comunidades autónomas establecen esas competencias. Por tanto, se podría, pero sería un difícil camino para modificar todas las leyes de cesión y quizá la Ley Orgánica. La segunda alternativa es cambiar el impuesto de la renta, el IRPF. Digo, hay nóminas fabulosas en el IRPF, pero los millonarios no tributan por IRPF, ¿eso es efectivo? Pues efectivamente, esto es algo en lo que coinciden el actual presidente Sánchez con el expresidente Aznar. Ambos en algún momento comentaron y dijeron públicamente que los ricos no pagan impuestos sobre la renta. Y de hecho esta es una de las razones que quienes argumentan a favor de la imposición de patrimonio pues ponen sobre la mesa, ¿no? En ese sentido, la opción de abordar una modificación en el impuesto de la renta no parece que sea una de las que se estén contemplando cuando se habla de un impuesto a los ricos, de un impuesto temporal. Más bien se podría estar pensando en un gravamen que de alguna manera fuera complementario y que se evitara, por supuesto, la doble imposición, ¿no? Esa es la tercera vía, esa es la de crear un nuevo impuesto, como se ha creado un impuesto específico para la banca. ¿Cómo se hace, cómo se grava, qué debería hacer ese impuesto? Bueno, ahí hay varias cuestiones. Por un lado, se podría optar por esta fórmula para gravar a la banca y a las energéticas, que no es un impuesto, es una prestación patrimonial coactiva, ¿no? Una prestación patrimonial pública. Podría ser, aunque esta es una figura de la que no tenemos muchos antecedentes. De hecho, ya chocó que se utilizara en estos impuestos o en estos gravámenes, aunque la intención es clara, que se evitar esa doble imposición. Pero otra opción sería pues establecer un gravamen estatal que de alguna manera complementara el impuesto. Claro que en ese caso lo lógico sería establecer como deducible el impuesto de patrimonio pagado. De esta manera lo que se conseguiría es que estos ricos o estos grandes fortunas que están en Madrid, en Andalucía, en parte en Galicia, que tiene ahora un 25% de bonificación, pues tuvieran que pagar, porque el resto, al deducirse el impuesto de patrimonio, no pagarían, salvo que se establecieran unos tipos mayores, en cuyo caso ya podría haber algún problema de doble gravamen también. O sea, gravamen estatal. Esto es, los tres caminos que se abren en la cuestión práctica. De fondo la cuestión es otra, y es que efectivamente de fondo, más allá del debate más o menos oportunista que estamos viendo, de fondo los millonarios y los milmillonarios nunca habían pagado tan pocos impuestos, y parece estar cambiando la marea fiscal. Están cambiando de verdad. Escuche lo que decía Tomás Piketty aquí en Hora 25 de los Negocios hace no tanto tiempo, apenas unos meses. Al final lo que va a pasar es que habrá mayorías políticas para que los ricos paguen, como ocurrió en la Revolución Francesa, cuando la solución a una gran crisis de deuda fue acabar con los privilegios fiscales de la alta aristocracia. Hoy tenemos una nueva aristocracia financiera que ha construido sus propios privilegios, y creo que esto cambiará. ¿Esto ha cambiado ya? ¿Hay una marea fiscal para que los millonarios, milmillonarios paguen? Está cambiando, y de hecho ya no solamente por las declaraciones o por estas teorías de Piketty y otros economistas, sino que instituciones como el Fondo Monetario Internacional o la OCDE pues están sorprendiendo con algunos de sus planteamientos. De hecho, el Fondo Monetario Internacional en el mes de junio, a principio de este verano, hablaba y recomendaba que se pudiera pensar en establecer pues gravámenes extraordinarios a grandes empresas, y también hablaba de grandes fortunas. El Fondo Monetario Internacional desde hace 5 o 6 años ya viene planteando que hay un problema fundamental en este momento en el mundo, que es el incremento de las desigualdades, que ya no es solo un problema político y social, sino que también es económico. Y en ese sentido se están planteando cuestiones que desde luego hasta hace unos años digamos que eran implanteables por parte de estas organizaciones, ¿no? Pues Carlos Cruzado, presidente de los técnicos de Hacienda de Gesta, gracias por estar esta noche aquí en la SER. Un abrazo. Un placer, un abrazo. Hoy todo este debate se ha cruzado además con el uso de el nombre de Alfonso Guerra. Lo ha utilizado el Partido Popular para reivindicar su filosofía, así que cerramos tramo escuchando a Guerra y su posición sobre impuestos en palabras de mejor que nadie, Alfonso Guerra. Socialismo es que nadie tenga tanto como para poder poner de rodilla a nadie, y que nadie tenga tan poco como para verse obligado a ponerse de rodillas delante de nadie.
Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.